Hoy puede ser. Ya está con nosotros aquí en los estudios de Radio Universidad nuestro especialista en economía, el docente investigador del UNDEC, licenciado Gabriel Pizarro Levy. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda, licenciado? Bueno, eso era por un lado el tema que se había planteado así como gran eje, ¿no? Sí. Como gran eje. ¿Fuimos potencia mundial? ¿No lo fuimos? ¿Lo somos? ¿Lo seremos? ¿Tenemos posibilidades? No sé, yo no entiendo nada de esto, entonces obviamente había que pasarle la pregunta al licenciado Gabriel Pizarro Levy. Bueno, me gustaría que empecemos a charlar un poco también de esto y plantearlo primero como si fuera un mito o una realidad para, en la conclusión, poder explicar lo que realmente fue Argentina en el momento en el que se cita como si hubiese sido o fue o se admite que fue una potencia mundial. Porque hagamos una línea del tiempo y ubiquémonos a dónde dicen que Argentina fue, en qué año aproximadamente nos dicen que fuimos potencia. Tengo acá un fragmento, si me permiten leer, del discurso de Asunción del presidente Milei, en donde dice en palabras textuales: la Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes. O sea, el camino de la libertad nos volverá a posicionar como primera potencia o una de las potencias mundiales. Lo cierto es que esta frase yo también la había escuchado, no de Milei, sino de muchas otras personas. Es más, en la secundaria, una profesora de historia a mí me decía de que Argentina había sido potencia mundial durante buena parte de los mediados del siglo XX, o sea, antes. Yo me sumo a eso porque también me ha pasado de profesores, no específicamente de historia, lo cual es muy loco, sí, de otras materias que no tenían nada que ver, que decían lo mismo: éramos potencia mundial, tirábamos manteca al techo, se construían grandes edificios, acá se hacían muchas cosas, pero se habla como si fuera una verdad acérrima, pero nunca nos ponemos a ver el que hay detrás, que hay debajo de la alfombra, el por qué. Bueno, ahí me das el puntapié de eso, de los grandes edificios, del tirar manteca al techo. Sí. Porque el mito se construye a partir de dos cuestiones que no tienen que ver con datos ni con nada que ver con la economía en sí. Viene más por el lado de la producción uno y por el otro lado por la infraestructura del momento. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí. Argentina no tenía más que 90 años de existencia como país, como tal. Recordemos que los procesos de creación, si se quiere, de nuestro país o consolidación de nuestro país comenzaron en 1810 con la Revolución de Mayo y se van a terminar de consolidar en 1853 con la primera Carta Magna que va a regir a nuestro país. Se termina de sancionar en el 63 cuando por fin Buenos Aires decide ceder un poco ahí la tensión. Claro, y sin mencionar justamente todos los vaivenes históricos que hay en el medio, las guerras entre unitarios y federales. Bien, ahí aparecen dos cuestiones que son muy relatadas en nuestra sociedad, y es Argentina, granero del mundo. Entonces se asocia a ese dicho de Argentina como un gran productor de alimentos y de materias primas, automáticamente como Argentina principal potencia. Y luego algo que viene con esta cuestión de la infraestructura, que es Buenos Aires, la París de América. Sí. Entonces se hace una extrapolación de esos dos dichos a justamente decir, bueno, Argentina fue durante este periodo de tiempo potencia mundial. Y aparece un tercer hecho que viene ya de los datos. Los datos en los que se basan aquellos que dicen que Argentina fue potencia mundial durante este periodo no están errados en sí, sino que tienen un problema en el cálculo en sí mismo.
O sea que podríamos decir que depende de quien lo mire y cómo se interpreta. Uh-huh. Y es obvio que si tiene error en los cálculos, nuevas bases de datos que se hacen sobre ese mismo andamiaje van a dar resultados muy diferentes, claro, a los que se plantea esta idea de, bueno, somos potencia. Esta base de datos es la creada por Angus Maddison y que fue a partir del 2010 tomada por una universidad de los Países Bajos que continúa creando justamente estas series de datos, en donde, y ahí para que tengamos una noción de cómo se puede mal interpretar los datos o incluso interpretarlos bien pero llegar a conclusiones muy distintas desde distintos puntos de vista. La universidad esta de Países Bajos, tomando la base de Maddison, llega a la conclusión de que Argentina en 1896, ese es el año exacto, fue el principal país del mundo en términos de PBI per cápita. Es decir, éramos el país número 1 según, ¿no?, esta universidad, este estudio, claro, en base a Maddison, en este año, en 1896. ¿Y Maddison, cuáles son los ejes en los que se basa para tomar eso? Ahora vamos a eso porque tiene un montón de problemas. Claro. Y aquellos que hacen estadística te dicen, bueno, ojo, porque ten cuidado, porque la forma en la que recaba estos datos, y bueno, hace agua por varios puntos. Hiciste un Homero, prácticamente hiciste un Maddison. Resulta que en el 2010, cuando esta universidad anuncia que Argentina había sido el principal país en términos de PBI per cápita, para que la gente por ahí, los que no entienden de economía, sepan qué es lo que es el PBI per cápita, es la producción total del país, o sea, el PBI, que es la materia prima del PBI per cápita, dividido en la cantidad de habitantes. Aparece otro estudio en el 2018, también por investigadores holandeses, en donde ya Argentina no era la primera potencia, sino que era el sexto país en términos de PIB per cápita. Cada vez lo empezaron a sacar, a tirar un poquito más abajo. En el 2020 aparece otro estudio en donde ya no era el sexto, sino que se estimaba que había sido entre una de las o sea, entre la décima y la número 12 de las economías del mundo. Bien, veníamos bajando. Y en el 2012 aparece como una de las principales 20, pero ya no nos dicen en qué lugar del podio estaba. Entonces como que empieza... Claro, ya no era el primero, pero sino que estaba en uno de los principales 20 países del mundo. Y acá empiezan los cuestionamientos a la serie de Maddison. O sea, porque da resultados diferentes. El primer punto, y esa es una de las ventajas que tiene la serie de Maddison, es que nos permite comparar justamente series, o sea, datos del tipo de series de tiempo. Estos son datos atados justamente a algún momento de la historia específica. Es decir, no es un dato foto, es decir, yo tomo hoy una encuesta. Y después anda a saber de cuándo era. Claro, o digo, bueno, la encuesta para el año 2024 me dice tal cosa, pero no tengo una continuidad de esos datos. Estos son series, o sea, son datos que se producen año a año. Esa es una ventaja de tener series muy largas. La segunda es que nos permite establecer comparaciones y hablar en el mismo lenguaje cuando tomamos los datos de Argentina con los datos de Indonesia o los datos de Chile o los datos de Estados Unidos, que si nosotros los miramos hacia el interior, esos datos están producidos en pesos, por ejemplo, argentinos, pero se unifican vía de lo que se conoce como la paridad del poder adquisitivo y se los expresan en dólares internacionales. Entonces lo que eso nos permite hacer es comparar Argentina con Estados Unidos sin caer en esas diferencias en monedas, por ejemplo. En la conversión que pueda dar números distintos. Ahora, ¿cómo se hace esa conversión? Se toma una metodología que es la metodología GK, ¿sí? en términos estadísticos, que lo que hace es simplemente extrapolar. O sea, yo veo estadísticamente que la serie viene creciendo, entonces intuyo que si hoy crecí, ayer había crecido también y mañana voy a crecer. Entonces si veo que si decrezco, digamos, mi PBI per cápita en este caso cae, voy a suponer y extrapolar y decir
lo que va a pasar en el futuro es que vamos a seguir cayendo hasta determinado punto. Lo cual ya ahí nos habla de que no son datos reales, sino son estimaciones estadísticas. Otra cuestión que tiene Madison, que es bastante criticada, es que toma datos de incluso de la prehistoria, o sea, del menos 4000 antes de Cristo, ya tiene datos. ¿Quién estaba produciendo datos en esa época? Es algo extraño. Lo mismo que también hemos escuchado hace poco que alguien decía por ahí en un discurso internacional de que en el año 0 era el PBI del mundo. ¿Quién estaba en el año 0 produciendo datos? No se sabe. Un monje, no, ni siquiera. Ni siquiera la economía como ciencia, que es mucho más adelante. En la cueva de las manos, si uno cuenta los dedos, pará. Claro, entonces Madison tiene ese problema, que como hace estimaciones y proyectas, uno se puede volver incluso hasta el nacimiento mismo del sistema solar, si quisiera, produciendo datos. Pero ¿cuál es la base científica? ¿Sí? La base científica de Madison tiene sustento recién fuerte, es a partir de que los organismos oficiales de cada país empezaron a producir datos y los empezaron a verter a esos datos en la información estadística de cada país. Bien. Y se pudo recabar eso, y ahí sí las bases de Madison. Sería la creación del INDEC, por ejemplo. Por ejemplo, la creación o el Banco Central. Pero yendo en dirección a esa pregunta, ¿Argentina cuándo realmente tiene datos fidedignos? Porque me imagino que estoy empezando a organizar, todavía no tengo institutos. No había datos hasta ese momento, por eso son estimaciones y proyecciones. La Argentina, al igual que casi todos los países de Latinoamérica y los países periféricos que se suelen llamar, que son los países que, y ahí ya vamos contestando un poco la pregunta, que son subdesarrollados, han empezado a producir estadísticas recién en la década de 1930 y otros en 1950, es decir, después la mitad del siglo Depresión. Claro. Y después de las guerras mundiales. Después de las guerras mundiales. O sea que no tenía la Argentina todavía datos, ¿sí? Concretos durante los años en los que se argumenta que el país fue potencia mundial. Pero esta extrapolación que se hace justamente de decir éramos potencia mundial, tiene un problema justamente con la medición. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, ¿qué problemas tiene Madison? Y empezar a contarlos, y llegó un momento en el que me quedé sin dedos de la mano contando los problemas que tenía. Y esto no es porque yo me puse a inventar, sino que lo que hice fue ver a Madison. Por eso es que me parece interesante traerlo acá, es porque empecé a ver que varios investigadores yo hago estadística, entonces varios investigadores de otros ámbitos empezaban a levantar la mano y decir, cuidado que acá hay un problema, y empezaba a aparecer otro con otro, entonces los empecé a enumerar. Entonces el primer problema que aparece ahí es que Madison toma como año base, y fíjense, para hacer toda esa proyección hacia atrás, toma como año base 1990. O sea que te está proyectando a 1896 o a 1800 con año base de 1990. Lo cual ahí hay un problema metodológico fuerte, que es que los datos tienen memoria. Y en la serie de tiempo se da muy fuerte eso. Da modelos que presentan memoria que se denomina memoria larga, pero que te contabilizan hasta 10 rezagos, es decir, 10 periodos hacia atrás, y después se olvidaron de lo que había más allá. Por lo tanto, es medio complicado usar a 1990 para extrapolar un dato de 1896, por ejemplo. Y eso siempre es importante verlo. Yo por ahí hago ejemplos que parecen muy tontos, pero que sirven para entender cómo funciona. Es la única forma que yo te entienda, Gabriel. Si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, que almorzaron el día de ayer, y seguramente me contesten lo que se almorzó el día de ayer. Yo, por ejemplo, antes de ayer también me acuerdo, o hace quizás 3 días atrás me acuerdo, pero si yo les pregunto que almorzaron el día de hoy, pero hace un año atrás, y es imposible. Entonces el dato, fíjense que ya pierde la capacidad de memoria. Lo mismo, yo por ejemplo en mi caso, yo siempre planifico qué es lo que voy a hacer mañana, pasado y después pasado, para poderme ordenar, porque soy medio despatarrado en ese sentido. Después no hago nada de lo que planifiqué, bueno, y pero voy. La intención pero la intención está.
Pero si me preguntan qué es lo que voy a hacer de acá a un mes, y es complicado, claro, que ya lo tenga diagramado, porque no sé cómo van las actividades del día. El dato hace lo mismo. Si yo al dato le pregunto qué pasó ayer y que me haga una proyección de eso, me lo va a hacer seguramente con exactitud. Pero si le pregunto qué es lo que pasó hace 50 datos atrás y que encima me pronostique qué es lo que va a pasar de acá a 50 años adelante, y seguramente sea algo... Haya un margen de error. Claro, tenga un problema de error. Entonces el primer problema que yo detecté era respecto a estas cuestiones de la memoria de los datos. El segundo problema que tiene Madison es que no analiza patrones de consumo ni cambios en la historia de la humanidad, ni cambios en la historia argentina, en donde tenemos este problema de decir, bueno, éramos potencia mundial, y te trata todo como si fuera un tratamiento lineal. ¿Sí? Es decir, la Argentina nunca cambió los patrones de consumo, y si eso sería cierto, o los patrones, por ejemplo, de precios relativos, o los patrones de exportaciones, y bueno, hoy seguiría Argentina siendo la número 1, exportando, claro, tasajo, por ejemplo, vaca o ganado en pie. Claro, sí. Y no haber cambiado su matriz productiva ni de nuestros hábitos de consumo. Sí. Entonces, no hace ese análisis en profundidad de decir, bueno, los patrones de consumo, incluso decir, por ejemplo, para otros países, cuál era el PBI per cápita en el año 0, en una humanidad que atravesó desde el año 0 hasta las guerras mundiales, pero muchas etapas en la historia, y que los patrones de consumo se fueron modificando, pero y que todavía se manejaban con trueque en gran parte del mundo. En gran parte del mundo. O sea, luego vino el patrón oro en algún periodo fuerte de la historia, luego el dólar pasó a reemplazar justamente ese patrón oro. Bueno, si no me pongo a estudiarlo, yo diría que Madison nos chamulló como el mejor. En realidad no. Es una alternativa para generar datos que él tranquilamente lo advierte. Ojo, tengo serios problemas de metodología. Depende cómo vos lo leas, ¿no? O sea, por eso depende del observador. Hay un paper reciente de Carolina Román, que es una profe de Uruguay, que lo titula con el tema de jarabe de palo, depende. Entonces dice, depende, ella misma se pregunta de qué depende y de quién lo mire depende. Claro. ¿Se entiende? Y esto es lo peligroso, ¿no? Y lo veo como medio de comunicación. Yo tomo este discurso y lo empiezo a replicar, lo repito, y en la gente que lo entiende, o lo entiende a medias, o no lo entiende, exacto, le va a quedar lo que yo quiero que entienda. Y no, claro, te estoy diciendo todas las verdades, como nos está diciendo, oh, mira, sirve para esto, no sirve para esto, tiene estas falencias o falacias, ojo con esto que te están diciendo y repitiendo. Sí, totalmente. Ahí aparece ese otro problema, que es que sobredimensiona muchas veces los datos. Entonces, hay un trabajo bueno, que es justamente también de esta profe de Uruguay, Román, donde ella toma las series históricas de Madison con el año base de 1990 y luego crea una nueva metodología en donde empieza a tomar distintos años bases y ve que el PBI de Gran Bretaña está casi aumentado 5 veces con la Madison de 1990 lo que realmente fue. Claro. Entonces, después, cuando Gran Bretaña empieza a producir datos oficialmente, las series tienden a empalmarse, es decir, a parecerse la de Madison con la que realmente ella estaba estimando, calculando, pero han pasado hasta eso 300 años tranquilamente, claro, en esos problemas, ¿no? Gran Bretaña tiene estadísticas producidas desde el 1800 más o menos, entonces ella ve que hasta esos años Madison está sobredimensionando justamente ese problema. La otra es que no establece técnicas de empalmes. Empalmes quiere decir que cuando yo tomo datos de distintas fuentes, del INDEC de Argentina, y tomo datos del Banco Central de Perú, por ejemplo, y las intento comparar, el problema que ocurre ahí es que tiene que haber algo que a los datos los empareje, o sea, los empalme, porque son traídos de dos fuentes diferentes, de cálculos diferentes. Entonces hay algunos que hacen, no sé, intrapolación lineal y toman las de Madison y las igualan,
y otros que directamente hacen una extrapolación. Entonces no hay una coincidencia entre los que se sientan a analizar las bases para decir, bueno, usemos todos esta línea para que nos den resultados. Claro, un manual de usuario, digamos. Claro, Malthus se elabora así. Y de ahí aparecen problemas que son con la medición. ¿Por qué se dice que Argentina fue la primera potencia? Y supongamos que eso sea cierto. Solamente se mira el PBI per cápita, entonces se asocia el crecimiento económico con desarrollo económico, que es lo que hace que los países sean potencias. Los países que son potencias por que tienen, digamos, un nivel de desarrollo económico alto. Esto se traduce en niveles de vida de las sociedades altísimos. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en los países de Europa, pero principalmente en los nórdicos. Claro. Y en donde ahí hay que resaltar que son desarrollados con estados absolutamente presentes y muy grandes. O sea, son estados grandísimos, mucho más que lo que podríamos considerar hasta el 10 de diciembre un estado grande en Argentina. O sea, son mucho más grandes. Pero saliendo de eso, decir que el PBI nos muestra el desarrollo de un país es totalmente falso. El desarrollo se mide de otras formas y son mucho más complejas, y eso se traduce muchas veces en cómo ese crecimiento se distribuye a la sociedad y luego cómo mejoramos educación, salud, infraestructura, que el país tenga seguridad, tenga índices de violencia bajos, por ejemplo, que no haya atravesado procesos o vaivenes políticos, por ejemplo, fuertes. Si no, tendríamos que hablar, por ejemplo, de economías que han crecido mucho en el último tiempo, incluso la Argentina en la década de los 2000, ya como países desarrollados, creciendo a tasas chinas. Y otro problema ahí es, claro, el PBI que se toma, el PBI per cápita que se toma, era, es el PBI, la producción total de Argentina durante ese momento, dividida en la cantidad de habitantes. Y el PBI per cápita que te da es de $6.000, pero para una población de 5 millones de argentinos. Porque recordemos que en esa época histórica Argentina se promocionaba como en ese lugar donde estábamos buscando la migración, ¿no? Que era lo que quería proporcionar Sarmiento, quería anglosajones, y terminaron descendiendo aquí italianos y españoles. En su gran mayoría, que también hubo también una gran emigración de ellos mismos de vuelta a su territorio, que es algo de lo que no se habla. Se cree que todos se quedaron aquí cuando en realidad no fue así. Y que en realidad esa visión de Sarmiento fue un copy-paste de lo que hacían las economías de Estados Unidos, Canadá y Australia, con una pequeña y gran diferencia. Países basados en el minifundio contra Argentina, que estaba basado en el latifundio, es decir, muchas tierras en muy pocas manos. ¿Y qué es lo que hacían estos países? Traían inmigrantes, pero le daban la porción de tierra. Entonces la persona que trabajaba ahí se esforzaba en que su tierra sea competitiva, produzca, venda. O sea, y mientras que en Argentina el inmigrante llegaba para servirle al gran terrateniente. Exactamente, para ser empleado del latifundista. Ahí, por si a alguien, digamos, le interesa, un trabajo de Andrés López, que analiza el sistema de innovación de varios países. Y él dice, ¿qué incentivo puede haber tenido el inmigrante en la Argentina durante el modelo agroexportador, que es el periodo que estamos analizando, para invertir y para desarrollar tecnología si se la iba a quedar después el dueño de la tierra? Claro. Diferencia de lo que pasaba en estos países que hoy sí son considerados desarrollados, porque quizás siguieron otro camino muy diferente al país. Entonces ahí aparece esta idea, ¿no? El PBI, claro, lo divido en poco, y es obvio que me va a dar mucho. Sí, por supuesto. ¿No? Es más, yo tomé el PBI per cápita de 1896, el PBI total de 1896, lo dividí por la cantidad de argentinos que nos dio el último censo, el del 2022, que somos aproximadamente, vamos a redondear, en 48 millones de argentinos, y nos da que ese PBI per cápita, que era de 6.500, cae a 1.911 millones. O sea, para que veamos cómo podemos mirar los datos de diferentes formas y decir, sí, fuimos la primer potencia, pero tenías 5 millones de bocas que alimentar y hoy tenés 43 millones más. 43 más. ¿Se entiende? Entonces, eso aparece ahí como
un problema bastante serio. Y lo otro que aparece en esta Argentina potencia es esa visión porteña centrística, si se quiere, de creer que Argentina termina cuando termina la avenida General Paz y entonces el resto del país es siempre un lastre de Buenos Aires. Y la realidad es que el país, en esa época, mientras los grandes terratenientes se llenaban de dinero y el país crecía, porque es cierto que estaba creciendo vía exportaciones, el país atravesaba en el interior una miseria que era hoy por hoy inimaginable. Tanta miseria que Joaquín Víctor González, oriundo de nuestra tierra, le pide al presidente de entonces que arme un relevamiento de las clases trabajadoras a nivel país. Uh-huh. El gran trabajo de Batista Massey uh-huh. sobre las clases trabajadoras viene justamente de eso. Entonces, ¿qué descubre? Trabajo infantil, trabajadores de hasta 15 años con salarios que estaban discriminados, o sea, diferentes a los que cobraba alguien que era mayor a los 15 años, o sea, una fuerte explotación a los infantes, a las mujeres, grandes horas de trabajo, o sea, no había corte en las horas de trabajo, entonces trabajaban lo que se conoce de sol a sol, justamente, y las formas de pago que eran bastante irrisorias. A veces el terrateniente le pagaba con bienes que él mismo producía, entonces lo obligaba a consumirle al mismo, entonces hacía todo un círculo. Como la historia de los famosos bonos de la forestal. Claro, exactamente. Es más, comprobado por este informe de las clases trabajadoras de que los terratenientes mismos inducían a los peones a los vicios, porque ellos eran los dueños del bar en donde el peón luego iba. Entonces estamos hablando de una Argentina que se aleja ahí del relato del desarrollo, porque justamente el desarrollo es clases sociales bien marcadas, pero todas con derechos, con ingresos buenos, con buen nivel de vida, y hablamos de hacinamientos, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires. Y acá en Chilecito no nos podemos escapar al modelo agroexportador. El cable carril y la explotación a la mexicana fue obra del modelo primario exportador de la Argentina de esos años. Capitales extranjeros que venían impulsados por el gobierno nacional, que ahí abro un paréntesis, gobierno nacional manejado por las élites locales, porque no, el argentino promedio no formaba parte del gobierno. No podías votar, no votabas. Sáenz Peña, por ejemplo, el voto era cantado, había un montón de situaciones, y es más, si quieren mejores datos sobre lo que ha sido la construcción del cable carril, todavía están los libros en el museo aquí en la estación número 1, donde pueden ver cuánto cobraba un obrero y cuántos años tenía. Tenía, sí, exactamente. Yo tengo un trabajo, o sea, de mi autoría, que cuenta, lo que hace es esa extrapolación entre el cable carril, o sea, la historia de Chilecito en la minería de la Argentina y el modelo agroexportador a la par. Y lo que yo encontré en ese estudio, que fue mi primer trabajo de investigación publicado en una revista internacional, o sea, muestra de que la mano de obra del cable carril eran los indígenas que quedaban en esta zona, entonces no se les pagaba un peso, o se les pagaba con 1 kilo de carne, e incluso se indemnizaba a las viudas cuando se morían los que construían el cable carril por las alturas del Famatina con 1 kilo de carne. Tenías enfermedades que aparecían de repente en Chilecito y Famatina a causa de las voladuras que se hacían en el cerro para poder encauzar, digamos, el cable, la deforestación, la pérdida de ríos, de ríos de aguas que no eran continuos, pero sí que tenían, digamos, cierto cauce, todo a causa del cable carril, que a Chilecito se lo vendía en ese momento como que iba a ser el polo del norte del país que acompañaría al polo de la pampa húmeda en el desarrollo de la Argentina, lo cual nunca sucedió, ¿sí? Porque cuando a los mercados les fue mal, 1900
14, Primera Guerra Mundial, y se tuvieron que retirar de Sudamérica porque ahora necesitaban producir. En el caso de las empresas que estaban acá en Chilecito, necesitaban reorientar la producción para atender los frentes bélicos. Lo dejaron en manos del gobierno nacional. El gobierno nacional no logró dar abasto, y por eso es que luego, Segunda Guerra Mundial, en 1945 aproximadamente, las producciones mineras cayeron a niveles drásticamente, casi cero, ¿sí? En la zona. Y esto sumado a que el país estaba atado a un modelo primario exportador, que cuando a los mercados les terminó de ir mal, se fueron y no le demandaron más nada de los productos que Argentina vendía. Y ahí de vuelta se cae el relato de esto de primera potencia, porque mientras los países desarrollados impulsaron al desarrollo de otros países, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que son considerados los países del Nuevo Mundo junto a la Argentina, que son países con condiciones climáticas y agroecológicas similares, que la respuesta es porque eran parte de la mancomunidad del Reino Unido, o sea, y Argentina no lo era. Mientras impulsaron el desarrollo de estos países, dejaron a la merced a países como Argentina e incluso toda Latinoamérica. Y ahí aparece otro relato y dice, bueno, pero porque Argentina no quiso apoyar activamente a los países de potencia durante las guerras mundiales, lo cual es falso, porque Brasil apoyó directamente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y la respuesta fue, bueno, muchas gracias, nos vemos luego. Sí. Entonces, ahí también hay todo un mito construido, y algo que es interesante es cómo llegamos a cuál es la respuesta. ¿Fue mito o realidad? Y la respuesta es que fue un mito. Un mito creado ¿por quién? Por quienes contaron buena parte de nuestra historia, que fueron las mismas élites que se vendieron a sí mismas con vivimos en un país desarrollado y del primer mundo, en donde vendo un cuero, pero me traigo una máquina del Reino Unido, mientras el Reino Unido generaba la capacidad tecnológica necesaria para seguirse desarrollando, y a nosotros nos generaba dependencia. Y cuando cortamos la dependencia con el Reino Unido, la agarramos con Estados Unidos. Hay un caso de un escritorio de Sarmiento, de donde él escribía que Argentina tenía que ser potencia mundial, que lo trajo de Indianápolis, claro, porque en Argentina no había producción local. O sea, para que veamos esas cuestiones de decir. Y luego, los pilares del desarrollo de Argentina, y hay ingenuos, la pregunta es ingenuos, o hubo un motivo detrás, que yo me inclinaría más por un motivo detrás. Es que muchas de las manos en las que el desarrollo de Argentina se sentó durante esta época fueron manos extranjeras. Los ferrocarriles construidos por Gran Bretaña y no pasaron a ser parte del Estado hasta las décadas de 1940 y 1945. Sí. El propio cable carril se lo dejaron al Estado cuando ya habían sacado la mayor parte del mineral que les servía y lo que era de gran valor, y luego el resto, o sea, se fue. El gran terrateniente con muchas tierras, y que por ahí tenía tierras que eran ociosas y que podrían haberse sumado a la producción de ese momento. Entonces vemos que el camino para Argentina a ser potencia es un camino que no se cumplió, y que ese relato de fuimos primera potencia mundial o sexto país en el mundo se cae cuando uno entra a analizar punto a punto los datos, cuando entra a mirar cuál era la realidad, porque uno dice, bueno, Argentina primera potencia mundial y la París de América, Buenos Aires. Pero ¿cómo era La Rioja? O sea, si Buenos Aires era la París de América, La Rioja era la Madrid de América o la Viena. Claro, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasaba? Y hay que hacer esa extrapolación, porque tal vez, no sé, te habrá pasado en tu secundaria, en la tuya, en la DEMA, te enseñan una historia centralizada totalmente en Buenos Aires y te la enseñan según algunas élites.
no te enseñan que durante esa época en Buenos Aires la gente vivía hacinada en, no sé, 10 personas en una habitación en un conventillo, que también había niños trabajando en la fábrica de Buenos Aires. Y si te hablan del conventillo es pintoresco, es del tango. Claro, sí. Y no te hablan de esas condiciones de extrema pobreza en la que vivía esa gente cuando Argentina era potencia del mundo. Potencia del mundo para quién y para qué clases, y no todos somos... Ojalá la clase de las 200 familias que hasta la fecha te siguen controlando y te siguen país. Construyendo este relato. Sí, totalmente. Es más, a mí en la escuela, además de que éramos potencia, me decían de que Argentina se alejó de esa potencia en 1945, o sea, con la llegada del peronismo al poder. Claro, cuando yo empecé a estudiar economía me encontré con las series de Madison en algún momento, y yo las puse las series de Madison, y la pucha, era cierto, caían los valores de las series en 1945-46. Yo decía, pero entonces es cierto, pero cuando yo leía libros de historia veía de que las clases medias y las clases bajas habían empezado a compartir derechos, el país había seguido creciendo, se había empezado a industrializar, que de hecho, gracias a la autarquía que produce la Segunda Guerra Mundial, que los países se cierran, a Argentina la obliga a industrializarse durante esos momentos, porque no conseguía capital, ni bienes de capital, ni todo lo que era necesario para producir en ese momento hacia el interior. Claro, y después entro a mirar otras series y me doy cuenta de que, por ejemplo, la serie de Chile, salvo que Perón haya cruzado los Andes y haya gobernado en Chile en el mismo año, también caía. Y luego ponía Perú y también caía, y ponía Estados Unidos y también caía. Claro, la guerra mundial había deprimido toda la economía del mundo, pero también Madison, y algo que no nos había contado, es que había empezado a incorporar más países a la cuenta. Entonces, países que no estaban y que de repente tenían un boom económico, como los países de Oriente Próximo, que habían descubierto petróleo. Claro. Luxemburgo, que se había beneficiado del descubrimiento de petróleo de esos países, que crecían ahora a grandes tasas y que hacían que la media se haga mucho más... La vara estaba más baja. Claro, empezara a distorsionarse, y los países que incluso estaban muy deprimidos y que eran grandes productores en ese momento, estaban, o sea, a la baja en sus productos internos. Entonces, por lo tanto, la media iba a tender o se iba a tirar hacia la baja. Siempre le digo a los alumnos en econometría de que no hagan conclusiones respecto a la media, porque la media es súper tramposa. Y el ejemplo que les doy es, bueno, nosotros salimos a cenar todos hoy y todos pedimos algo parecido para no gastar mucho, pero de repente viene uno y pide una botella de Dom Perignon, y resulta que la cuenta se hace tan grande, y cuando viene dice, no, dividamos en partes igual, y claro, el promedio se hace grandísimo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo mismo pasa a la baja. Si alguien hubiese pedido en términos negativos, por ejemplo, lo cual no existiría en una salida, pero sí en producto. Yo pongo, pero no voy a comer. Claro, algo parecido a eso, claro, las medias tienden a distorsionarse. Entonces, Madison estaba incorporando nuevos países justamente en esa época, en el quiebre que justo coincide con nuestra historia. Entonces, si uno se pregunta, ¿Argentina dejó de ser potencia en 1945? Y la verdad no. Y hay un estudio de Storper que demuestra que el declive final, o sea, lo que decantó el futuro de la Argentina, fue en 1930, en realidad. La crisis de Wall Street, que a nosotros nos pega recién en el 30 y en el 31, y los vaivenes políticos que van a aparecer a partir de ese momento. El primer golpe de Estado se va a dar en 1930, y después de eso la historia del país tiene procesos de democracia muy cortos y procesos de autoritarismo, en donde, valga ahí la aclaración, el autoritarismo logró justamente favorecer a las mismas élites que por ahí gobiernos democráticos como los de Ilía, por ejemplo, buscaban reorientarlo al país, claro, y volverlo a industrializar, aprovechando las condiciones mundiales que le eran favorables. En esa época.
Pero está muy bueno poderlo hablar así, poder saber de cada detalle, de que por más de que sean estadísticas, no están basadas siempre en datos certeros, que hay muchas variables que pueden incidir en eso y sobre todo en la lectura de los datos. Lo que queríamos contribuir nosotros con esta columna de economía era eso, era saber de dónde viene el discurso, cómo lo podemos desmenuzar, por qué no hay que creer todo lo que se dice y se repite sin este análisis, y porque es muy importante, es la responsabilidad que uno tiene que tener también como comunicador ante la audiencia, y por eso invitamos a los profesionales, a gente que estudia, gente que sabe y que es docente de nuestra universidad, para que nos lo explique cómo la situación lo amerita. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Argentina fue potencia en algún momento? No. Falso. Totalmente falso. Bien. ¿Pudo haber sido potencia? Pudo. Las condiciones no se dieron, pero por de vuelta los propios vaivenes de la historia argentina. Y ahí hay un dicho que ahora esta moda nueva política que nos vuelve a remontar al 1896, que nos hacen, nos relatan y nos dicen: Argentina en la década del 40 abandonó al modelo de desarrollo. En realidad no, el modelo de desarrollo nos abandonó a nosotros porque ya no le servíamos. Sí, claro, absolutamente. ¿Querés que le tire una pregunta más jodida todavía? A ver. Me lo puede responder a lo Madison Square Garden si quiere, licenciado. ¿Puede ser potencia? Y es una tómbola. Porque lo dice sufriendo. Falta nosotros los economistas sufrimos mucho. Acomodar, es como decir, mi casa puede ser un hotel, y sí, pero te faltan habitaciones, te falta... Bueno. Totalmente. Bueno, yo, por ejemplo, mi sueño siempre fue jugar bien al fútbol y soy una ojota. Bueno. O sea, no sirvo para el deporte, para nada. O cantar bien y no canto, pero podría cantar bien, y si me pongo a estudiar canto, por ahí sí. Capaz que sí. La respuesta. Si te pones a entrenar todos los días. Claro, por ahí pueda. No sé a lo Messi, pero por ahí sé. Pero por lo menos. Una estrella roja, sí. No sé si llegaremos a ser nórdicos, como nos prometen por ahí, que en 35, 45 pero un poco años. No te olvides que vinimos de los barcos también. Pero no de esos países. Pero no de esos países. Bueno. Pero es un camino que hoy por hoy, como la economía mundial está marcada por una fuerte polarización, por un lado aquellos que se siguen alineando con el norte, o sea, con Estados Unidos, y aquellos que miran al este, o sea, a China, es medio complicado porque los países hoy ya, los que son desarrollados, están en estado estacionario, que se llama, o sea, se desarrollaron y listo. Y nosotros seguimos ahí detrás. Ahora nos cambiaron porque antes éramos subdesarrollados, entonces algún investigador, algún economista que sufría dijo: no, el subdesarrollo es muy cruel. Son países en vías de desarrollo, y después otro dijo: no, pero en vías quiere decir que nunca van a... Entonces volvamos a la categoría de subdesarrollados, entonces nos siguen tirando para ese lado. Lo cierto es que el mundo es una polarización fuerte y Argentina todavía tendría que hacer muy bien los deberes para al menos considerarse un país ahí en las puertas en lo aspiracional, desarrollo, sí. Bueno, siglo XX Cambalache. Siglo XX Cambalache, como decíamos al comienzo. Siglo XXI, no sé, ojo, pero bueno, cositas que queríamos preguntarle al licenciado Gabriel Pizarro Levi, y bueno, habrá que darle tiempo al tiempo también para ver qué pasa, porque por ahí me decís, los países europeos o los países del norte por ahí están estacionados, están como envejecidos quizás. Sí. Y nosotros somos un país más joven. Por ahí no podemos aguantar más golpes. Espero que no, porque ya nos vienen dando como perro de sulky. Pero bueno, habrá que esperar. Mientras tanto, el tiempo no para. El tiempo no para. Nos reencontramos con Gaby el próximo 11 de abril. Ya veremos con qué tema vamos a desentrañar ahí, pero agradecerte un montón por estar aquí con nosotros después de semanas intensas de trabajo, lo sabemos. Así que, Gabriel, te agradecemos un montón. Bueno, gracias, y por favor, cuando lean datos, con precaución. Claro, tengan en cuenta eso, no se confíen. Yo me quedé con lo de la media, no se confíen en la media, porque esa media puede tener agujeros, puede estar estirada, puede estar más suelta de lo que debiera. Le puede faltar el par. Por las dudas, pregunten, consulten, busquen los especialistas y no
comamos sin masticar. Nada más que eso. Porque mientras tanto, como decíamos, el tiempo no para. Hasta el 11 de abril, que volvemos a recibir a nuestro especialista para la columna de economía, el licenciado Gabriel Pizarro Levy.